Tema 5. Delitos contra la libertad. Primera parte. Detenciones ilegales. El bien jurídico protegido es la libertad en su aspecto de libertad de movimientos, la libertad ambulatoria o deambulatoria, de poder moverse y desplazarse libremente por el territorio, en el sentido de que nadie puede ser privado de su libertad de movimientos, excepto en los casos establecidos en la ley. Se protege la libertad de cada persona para decidir dónde quiere fijar su situación en el espacio, de trasladarse al lugar o lugares deseados, o bien de permanecer en un espacio físico determinado, libremente elegido. Las conductas constitutivas de delito son aquellas que impiden a una persona el movimiento o trasladarse de un lugar a otro. Apartado 1. Detenciones ilegales cometidas por particulares. Tipo básico. El artículo 163.1 castiga al particular que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad con la pena de prisión de 4 a 6 años. Sujeto activo únicamente pueden ser los particulares, por lo que es un delito común. Sujeto pasivo puede ser cualquiera siempre que posea la facultad de poder determinar su situación en el espacio, en el sentido de tener la posibilidad de decidir a dónde quiere ir y que tenga autonomía de movimientos, por lo que no podrá ser sujeto pasivo del delito un recién nacido ni las personas con incapacidad absoluta de movimientos y de poder decidir a dónde ir. La conducta reviste dos modalidades alternativas: encerrar o detener a una persona. Para la perfección del delito solo se exige la realización de una u otra, ya que mediante las dos se le priva al sujeto de la libertad de movimientos. Encerrar significa mantener a una persona en un lugar cerrado del que no puede salir, impidiéndole que lo abandone. Detener: con esta acción se inmoviliza al sujeto pasivo, impidiendo que se desplace libremente por el territorio. Se priva a una persona de la libertad de movimientos, ya que no puede trasladarse de un lugar a otro. Puede llevarse a cabo atando a la persona a un árbol, administrando una sustancia que le impide el movimiento. La diferencia con el encierro estriba en que se realiza en un lugar abierto. En el tipo se incluyen encerrar o detener, pero no entrarían en el tipo delictivo la intimidación para que el sujeto no se mueva de un lugar. El delito se perfecciona con la realización de la acción. No es necesaria ninguna intención añadida a la privación de libertad. El encierro o la detención tiene que realizarse en contra de la voluntad de la víctima. El consentimiento de la víctima excluye la tipicidad siempre que sea anterior o simultáneo a la detención o encierro, al ser la libertad un bien de carácter individual disponible por su titular. El consentimiento otorgado después de la detención es irrelevante, pues el delito ya se habría consumado. Se pueden apreciar las causas de justificación de legítima defensa, estado de necesidad y de ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, en los casos en los que una persona puede detener a otra, recogidos en el artículo 490 de la LECRIM, que establece que cualquier persona puede detener: 1. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; 2. Al delincuente infraganti; 3. Al que se fugare del establecimiento penal en el que se halle extinguiendo condena; 4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en el que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme; 5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior; 6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente; y 7. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
También estaría amparado por esta circunstancia el internamiento de una persona que padece un trastorno psíquico, si no puede decidir por sí mismo, y si se produce el internamiento en caso de urgencia, se podría aplicar la causa de justificación de estado de necesidad. Es un delito doloso con un conocimiento específico de que se priva de libertad a una persona en contra de su voluntad. La consumación del delito tiene lugar cuando al sujeto se le priva de libertad o se le impide la libertad de movimientos. No se exige una duración determinada o mínima. Es un delito de consumación instantánea y, como recoge la sentencia del Tribunal Supremo 295/2022, la detención ilegal es un delito instantáneo, basta la privación de la libertad ambulatoria de la persona para su consumación. Es un delito permanente, ya que la situación antijurídica se prolonga durante el tiempo que dure la detención o encierro, hasta que el sujeto recobra su libertad. Al ser un delito de consumación instantánea, se plantea el problema de la distinción entre la tentativa y la consumación. Concretamente, si se tiene que exigir un determinado transcurso de tiempo para considerar que el delito se ha consumado, o bien si se consuma aunque la detención haya durado pocos minutos. Veamos un ejemplo. Luis y José se concertaron para captar a una mujer y privarla de su libertad mediante un falso anuncio de trabajo. Contactaron telefónicamente con Carmen y concertaron la cita. Luis, actuando conforme a lo acordado con José y con la falsa intención de mostrar a Carmen la vivienda que se ofertaba junto al trabajo, la condujo a su domicilio. Ya en el interior de la vivienda, Luis se abalanzó sorpresivamente sobre Carmen, lanzándola primeramente contra una cama y posteriormente hacia el suelo, cogiéndole las manos y poniéndoselas a la espalda, dándole patadas, defendiéndose Carmen como podía, hasta que apareció en ese preciso instante José, quien entró en la habitación inmovilizando a Carmen por las piernas, todo lo cual permitió a Luis taparle la boca y atarle las manos, estando finalmente retenida contra su voluntad. A consecuencia del estruendo y los gritos de auxilio proferidos por Carmen, un vecino alertó a la policía local, de modo que, transcurridos unos minutos y personados distintos agentes en el domicilio facilitado, estos se adentraron en la vivienda, sorprendiendo in situ a Luis y José, y se apreció un delito consumado y no tentativa, a pesar de que la inmovilización de la víctima duró unos minutos. La sentencia del Tribunal Supremo 33/2023 recoge que se exige una mínima duración de la privación de libertad, excluyendo del tipo las detenciones fugaces o instantáneas. Pero en cualquier caso, el tipo básico del delito de detención ilegal no está sujeto legalmente a plazo temporal alguno. Se apreciará la tentativa si el sujeto logra evitar su detención o encierro. Es posible la comisión por omisión si el sujeto ostenta la posición de garante y retiene o encierra a una o más personas cuando debería permitirles la libertad de movimientos. Ejemplo, en este caso se encontrarían las conductas del conserje de un colegio que no abre las puertas para que salgan los alumnos una vez que han finalizado las clases, o del encargado de abrir la puerta de la empresa para que los empleados la abandonen una vez finalizada la jornada laboral y no lo hace. Concurso de delitos. Si en un mismo acto se detiene a varias personas, se apreciará un concurso ideal. Sin embargo, la jurisprudencia considera que debe apreciarse un concurso real de delitos. Por el contrario, existirá un concurso real si el sujeto en tiempo y lugar diferente detiene o encierra a varias personas, habrá cometido tantos delitos como número de personas a las que haya privado de libertad. Plantean problemas los supuestos en los que la detención ilegal de una persona es imprescindible para cometer un delito, como ocurre, entre otros, con los delitos contra la libertad sexual y los delitos de robo. Cabe estimar tres posibilidades. 1.
un concurso de normas o de leyes, si la privación de libertad tiene una duración mínima, un periodo de tiempo mínimamente irrelevante, el necesario para llevar a cabo el delito pretendido por el sujeto activo. En estos casos, la privación de libertad quedará absorbida en el delito cometido, aplicando el principio de consunción. La privación de libertad es instrumental y necesaria para la comisión del delito. Ejemplo: Bruno, Luis y Salvador se concertaron para apoderarse de la recaudación obtenida en la discoteca Luna Mora. El día acordado, Luis entró en el despacho de Filomena, encargada del local, y le requirió que le entregara todo el dinero, haciéndose de este modo con un total de 6 millones de pesetas. Dejó atada a la mujer a la silla del despacho con un cordón de zapato mientras que lo registraba. Se les condenó únicamente como autores de un delito de robo con intimidación, porque la sentencia recoge de ordinario el robo con violencia o intimidación suele llevar consigo la privación de la libertad ambulatoria de las víctimas, que debe, por tanto, quedar absorbida o consumida en el delito contra el patrimonio cuando la misma no exceda del tiempo necesario para la comisión de este tipo de infracciones penales. 2. Un concurso medial de delitos si la privación de libertad es necesaria para la comisión del delito y excede en el tiempo y en la forma de la instrumentalidad que se considera inherente para ejecutar el delito. Se han apreciado concurso medial entre el delito de detenciones ilegales y robo, agresiones sexuales y asesinato. Ejemplo: Carlos, puesto de acuerdo junto a otro individuo no identificado con el ánimo de apoderarse de cuantos objetos de valor hallase en su interior, accedió a la vivienda de purificación. La empujaron con fuerza hacia el interior para después maniatarla con bridas y amordazarla con cinta americana, exigiéndole que les dijese dónde se encontraba la caja fuerte. Sonó el timbre y Carlos y su compañero abrieron la puerta a Armando, esposo de purificación. Armando le indicó a Carlos la localización de la caja fuerte, haciéndose con 15.000 euros que guardaban ahí. Seguidamente registraron el salón, en el que localizaron el bolso de purificación con 5.000 euros más, una tablet y otros efectos de los que se apropiaron. Antes de abandonar la vivienda, dejaron a Purificación y a Armando en el vestidor del dormitorio maniatados y les advirtieron que no intenten salir. Condenaron a Carlos como autor de un delito de robo con violencia en casa habitada, con la atenuante de reparación del daño, en concurso medial con un delito de detención ilegal. Un segundo ejemplo: Leovigildo, su padre Isidro y su mujer María decidieron secuestrar y acabar con la vida de Jerónimo. Se concertaron con Justino y Severiano para que llevaran a cabo los hechos. Justino y Severiano detuvieron y ataron a Jerónimo y, como no obtenían la información deseada, fueron a buscar a su mujer y a su hija. Isidro, en presencia y con el apoyo de los otros dos, disparó con un revólver del calibre 38 a la cabeza de Jerónimo, Frida y de la pequeña Herminia. Los hechos se calificaron como constitutivos de 3 delitos de detención ilegal en concurso medial, con 3 delitos de asesinato. Y un tercer ejemplo: Fulgencio, hacia las 2:40 horas, se encontraba en una calle de la localidad e intercepta en la zona a Berta, de 18 años, que volvía caminando sola a su domicilio. La aturdió, la inmovilizó y la introdujo en el maletero de su vehículo, en el que había llegado hasta el lugar, y la transportó a la nave con la intención de atacarla sexualmente. En la nave, Fulgencio, teniendo sometida a la víctima mediante el uso de la fuerza física, la desnudó y realizó con ella actos de contenido sexual. Se le consideró autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual en concurso medial.
Y punto 3, un concurso real de delitos si la privación de libertad no era necesaria para la comisión de delito, o bien se prolonga en el tiempo la privación de libertad de forma innecesaria o se lleva a cabo después de la comisión del delito para favorecer su impunidad. Ejemplo: Gaspar se acercó a una pareja que se encontraba en el interior del vehículo Ford Fiesta actuando con la decidida intención de conseguir un beneficio patrimonial. Comenzó a golpear con el arma simulada que llevaba la ventanilla. Pedro Francisco y su novia Valentina, que se encontraba dentro del vehículo, le abrieron la puerta de la parte de atrás y una vez en el interior, Gaspar les dijo que apagasen todas las luces del vehículo, ante lo cual tanto Valentina como Pedro Francisco le dijeron que se llevase el coche, que le daban las llaves y todo lo que quisiera, pero que no les hiciese daño. Gaspar ordenó a Pedro Francisco que pusiera en marcha el coche y se dirigiese hacia el cementerio. Una vez que llegaron al cementerio, Gaspar les ordenó que le entregasen todos los objetos de valor que portaban, por lo que tanto Pedro Francisco como Valentina le dieron 2 carteras con documentación personal y dinero, el reloj y las llaves del coche, tras lo cual Gaspar le ordenó a Valentina que pasara a los asientos traseros del coche y a Pedro Francisco que se bajara del vehículo y que se introdujera en el maletero. Ató fuertemente las muñecas de Valentina a su espalda y le dijo que se colocara en el asiento del copiloto. Gaspar condujo el coche a gran velocidad por la carretera. Al ver un control policial, apagó las luces y aceleró de forma repentina, emprendiendo así la huida a toda velocidad. Se inició su persecución por la policía. Se le consideró autor criminalmente responsable de 2 delitos de detención ilegal y un delito de robo con intimidación. Y un segundo ejemplo: Luis Antonio, mayor de edad, se encontró a la menor Mariana, con la que tenía cierta relación de confianza, lo que aprovechó Luis Antonio para convencer a la menor para que se subiera en su coche. La condujo hasta un descampado. Movido por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales y prevaliéndose de su posición de superioridad, obligó a Mariana a practicarle una felación. Seguidamente, y pese a la negativa de la menor, Luis Antonio fue con ella a un hostal. Subieron a la habitación y Luis Antonio, movido por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales y aprovechándose de la posición de superioridad que le daban su edad y la relación que tenía con la menor, obligó a Mariana a desnudarse y la obligó a practicarle una felación. Luis Antonio fue condenado como autor de un delito de detención ilegal cometido sobre una menor y un delito continuado de agresión sexual a una menor de 13 años. Veamos ahora los supuestos atenuados. 1. Cuando el culpable diere libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención sin haber logrado el objeto que se había propuesto, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años. Para que se aprecie este tipo atenuado tienen que concurrir 2 requisitos: uno de carácter temporal, la liberación del detenido o encerrado sin haber transcurrido 3 días desde su detención. El cómputo del plazo de los 3 días se inicia desde el momento de la detención y hasta la fecha de la puesta en libertad. Y 2 de carácter finalista. Se produce la liberación sin haber conseguido el objeto que le impulsó a llevar a cabo la detención o el encierro. También se aprecia la atenuación si se detiene a una persona sin ningún objetivo y se la libera a los 3 días. Para apreciarse el tipo atenuado, debe liberar al detenido o encerrado la persona que lo privó de libertad. Si el sujeto libera al detenido antes de los 3 días y ha conseguido su objetivo, no se aplica el tipo atenuado, sino el tipo básico. No se aplicará la atenuación si es el propio sujeto pasivo el que consigue liberarse del encierro o la detención, en contra de la voluntad del autor, o lo libera un tercero.
Y el segundo supuesto atenuado dice que el particular que fuera de los casos permitidos por las leyes aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Los supuestos en los que una persona puede detener a otra se recogen en el artículo 490 de la LECRIM. Para apreciar este tipo atenuado se exige la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto, esto es, el ánimo de entregar inmediatamente a la persona detenida a la autoridad. Esta detención no podrá exceder de 48 horas. En ese plazo, el particular debe entregar o poner a disposición del juez más próximo al lugar de la detención al detenido o bien ponerlo en libertad. Subapartado 3. Supuestos agravados. 1. Detenciones ilegales con una duración superior a 15 días. Se castiga con una pena de prisión de 5 a 8 años. El fundamento de la agravación está en el tiempo prolongado del encierro o detención. La pena no aumenta si la detención, superado el periodo de 15 días, se prolonga durante más o menos tiempo. 2. Detención ilegal ejecutada con simulación de autoridad o funciones públicas o la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Se impone la pena en su mitad superior. Se recogen dos modalidades en esta agravación. Concurre en el sujeto activo que simula ser una autoridad o que está ejerciendo funciones públicas. Se justifica la agravación porque es una circunstancia que facilita la comisión del delito. La simulación debe ser de autoridad o funcionarios públicos que entre sus funciones figure la de detener a personas sospechosas de la comisión de delitos. Ejemplo, se apreció esta agravación en la sentencia del Tribunal Supremo del 2007 porque los autores se presentaron en el domicilio de la víctima manifestando que eran guardias civiles y uno de ellos mostró una placa de identificación falsa. Y por otra parte, por razón del sujeto pasivo, si es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección y por último, funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por las consecuencias o efectos más graves que en ellos puede tener la privación de libertad y por una mayor facilidad para la realización del delito, al tener menos posibilidades de oponer resistencia. El funcionario público debe ser detenido o encerrado en el ejercicio de sus funciones públicas si los hechos se realizan cuando no está en el ejercicio de sus funciones. Se calificaría como un tipo básico de detenciones ilegales. Con esta agravación se requiere salvaguardar el correcto funcionamiento de la administración pública. Ejemplo: Tomás se encontró en la calle con la menor Marisa, a quien conocía previamente y de la que sospechaba que unos días antes hubiera participado en la sustracción de un ordenador de su propiedad o que tenía información de los responsables del hecho. Tomás pidió a la menor que lo acompañara al local que regentaba, accediendo ella voluntariamente a acompañarle. Una vez en el interior, procedió a cerrar las persianas metálicas y condujo a la menor al sótano, donde la amarró con cinta americana a una silla. Pensaba retenerla hasta que obtuviera la información, dejándola en ese estado mientras él abandonaba temporalmente el local. Al quedarse sola, la menor logró desatarse y subió a la planta principal con acceso a la calle, donde intentó huir del lugar, sin conseguirlo por haberlo cerrado el procesado. Cogió un cuchillo para protegerse y realizó una llamada a emergencias con un teléfono que encontró.
Cuando regresó Tomás, al percatarse de que la menor se había soltado y tras lograr quitarle el cuchillo, la bajó de nuevo al sótano donde la ató fuertemente con unos cables, poniendo la música a gran volumen y seguidamente procedió a sujetarle todo el cuerpo con cinta americana fuertemente apretada, quedando completamente amordazada e inmovilizada. Tomás le preguntaba por el ordenador diciéndole que la cortaría a pedazos si no le daba la información. Al local accedieron agentes de la policía alertados por la llamada a emergencias efectuada por la menor. Tomás fue condenado como autor criminalmente responsable de un delito de detención ilegal condicional y agravado de los artículos 164 y 165 del Código Penal. Y la tercera agravación es que el reo de detención ilegal que no dé razón del paradero de la persona detenida se castiga con la pena de prisión de 10 a 15 años. Se trata de un delito de sospecha que puede vulnerar los derechos constitucionales a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo. Se sospecha que la persona detenida ha muerto por la acción de quien la detuvo y se castiga con la misma pena que el delito de homicidio. La agravación se justificaría porque la persona que detiene o secuestra a otra se convierte en garante de ésta y debe velar por ella, saber dónde se encuentra y cómo estaba hasta el momento de ponerlo en libertad. Asimismo, la mayor pena se justificaría por la prolongación de la detención, que tendría una duración indefinida, y por la desaparición forzada de la víctima, ya que el legislador ha considerado este comportamiento de extraordinaria gravedad. Si el autor prueba que liberó a la víctima de la detención ilegal o el secuestro, no se aplicará este tipo agravado. Respecto a los supuestos agravados de la conducta de no dar razón del paradero de la persona detenida, se impondrá la pena de prisión de 15 a 20 años. 1. Si la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección. 2. Si el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal con la intención de atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. Esta agravante requiere para su aplicación la existencia de un elemento subjetivo de lo injusto, que es la intención de atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima, que puede concurrir antes de llevar a cabo la detención ilegal o bien después de su realización. No es necesario que llegue a atentar contra la libertad e indemnidad sexual para que se consume el delito. Si se produce el atentado contra la libertad sexual, se apreciaría un concurso de delitos entre el delito contra la libertad sexual y el delito contra la libertad. Apartado 2. Detenciones ilegales cometidas por autoridad o funcionario público. Se contemplan dos supuestos. 1. Detenciones realizadas por la autoridad o funcionario público fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito. Se le impondrán las penas previstas en los casos de los artículos 163 al 166, en su mitad superior pudiéndose llegar hasta la superior en grado y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años. Sujeto activo solo pueden ser la autoridad o funcionario público que tenga atribuciones para realizar la detención, que actúa en el ejercicio de sus funciones públicas. Es un delito especial, ya que entre las autoridades o funcionarios públicos solo lo podrán cometer los magistrados, jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se castiga su conducta porque se extralimita en el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios no incluidos en este tipo, que serán aquellos que entre sus funciones no figure la detención, si detienen a una persona pueden cometer un delito de detención ilegal como un particular y se le impondrán las penas correspondientes recogidos en los artículos 163 al 166.
La conducta típica consiste en la detención de una persona fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, pues en estos casos es en los que tienen la obligación de detener y si no lo hicieran podrían incurrir en un delito de omisión del deber de perseguir delitos. En el artículo 492 de la LECRIM se recogen los casos en los que la autoridad o agente de policía judicial tiene la obligación de detener a una persona. Veamos un ejemplo. Carlos, agente de la Policía Nacional, desempeñando funciones propias de su cargo en el puesto fronterizo del aeropuerto de Ibiza, fue requerido por Bernardo para que interviniese en relación a un incidente que había tenido en el parking del aeropuerto con un ciudadano italiano llamado Everaldo. Carlos acudió junto con Bernardo al lugar donde se hallaba Everardo, dirigiéndose a este con frases tales como: tú, hijo de puta, dame la documentación, procediendo seguidamente a detenerlo con un presunto delito de amenazas graves, engrilletándole con bridas aun cuando la situación no exigía tal medida. Posteriormente, trasladado el detenido a dependencias policiales por un presunto delito de amenazas graves, fue puesto en libertad por el instructor de tales diligencias por considerar que los hechos no revestían caracteres de delito. Se calificó la privación de libertad del ciudadano italiano como constitutiva de un delito de detención ilegal del artículo 167 en relación con el artículo 168, 1 y 2 del Código Penal. El segundo supuesto es acordar, practicar o prolongar la privación de libertad de cualquiera mediando o no causa por delito y no reconocer dicha privación de libertad o de cualquier otro modo ocultar la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales. La conducta típica consiste en acordar, practicar o prolongar la privación de libertad. Es un tipo mixto alternativo. Junto a la realización de una de las acciones, el tipo incluye los siguientes requisitos para la apreciación del delito. 1. Que la privación de libertad se lleve a cabo mediando o no causa por delito. 2. Que el sujeto activo no reconozca la privación de libertad o bien que de cualquier modo ocultase la situación o paradero de la persona. El funcionario público o autoridad que lleva a cabo la detención se convierte en garante de la persona detenida. Y 3. Que se prive a la persona detenida de sus derechos constitucionales o legales, impidiendo el ejercicio de los mismos. Se prevén dos supuestos según el sujeto activo que realice la conducta. A. Realizadas por funcionario público o autoridad. Este delito puede plantear un concurso de normas con el artículo 530 que habría de resolverse aplicando las reglas del artículo 8. Se castiga con las penas previstas en los casos de los artículos 163 al 166 en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años. Y B. Realizadas por particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades. Sujeto activo es un particular, pero no puede ser cualquiera. Los sujetos activos están restringidos. Solo podrán ser aquellos que realicen la conducta si ha existido una autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o de sus autoridades, por lo que si no ha mediado relación entre el particular y el Estado o las autoridades, en la que hayan dado su consentimiento o aprobado la conducta del particular, no se podrá aplicar este tipo delictivo. Se castiga con las penas previstas en los casos de los artículos 163 al 166 en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
Segunda parte, secuestros. Apartado 1, tipo básico. Se castiga en el artículo 164 el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, con la pena de prisión de 6 a 10 años. La conducta típica consiste en encerrar o detener a una persona exigiendo una condición para ponerla en libertad. La exigencia de una condición es lo que diferencia a este delito del de detenciones ilegales. La condición se exige para poner a la persona secuestrada en libertad, no puede ir referida a otro supuesto o a otro propósito. La condición puede exigirse al secuestrado o a otra persona. No tiene necesariamente que ser de naturaleza económica, ya que puede ser de cualquier clase, lícita o ilícita. La consumación del delito se produce cuando se encierra o detiene a la persona, se exige la condición para ponerlo en libertad y esta condición llega a conocimiento de la persona que la tiene que cumplir. No afecta a la consumación del delito que se cumpla la condición y que se libere al secuestrado. Es posible también la tentativa. Es un delito doloso que no admite la comisión con dolo eventual. En los casos en los que en un secuestro interviene un mediador o intermediario, se plantea la cuestión de cómo calificar su participación a efectos penales. La mayoría de la doctrina considera que la conducta del mediador que actúa a favor del sujeto pasivo será atípica, una conducta neutral. Por el contrario, será considerado coautor o partícipe el mediador que interviene por encargo o de acuerdo con el sujeto o sujetos activos del delito. Veamos un ejemplo. Valentín, acompañado de Rogelio y Silvio, consiguieron que Francisco, Gervasio, Hilario e Ildefonso se subieran a la furgoneta y se dirigieron al domicilio de una tercera persona, advirtiéndoles que para dejarles en libertad debían de abandonar la cantidad de 10.000 euros o cuanto menos 2.000 euros cada uno de ellos. Hilario terminó por acceder a ir al banco a sacar dinero para pagar por su libertad. Ildefonso había contactado con su prima Verónica y su tía Yolanda comunicándoles su situación y la de sus amigos y pidiéndoles que reunieran el dinero exigido para ponerlo en libertad. Valentín, Rogelio y Silvio fueron condenados como autores criminalmente responsables, cada uno de ellos, de un delito de secuestro cometido en la persona de Gervasio, Hilario e Ildefonso, tipificado y penado en el artículo 164. Apartado 2. Supuesto atenuado. Si el culpable diere libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención sin haber logrado el objeto que se había propuesto, será castigado con la pena inferior en grado. Apartado 3. Supuestos agravados. Coinciden con los establecidos para las detenciones ilegales, por lo que el contenido de estos ya se examinó al tratar las detenciones ilegales. 1. Si el secuestro tiene una duración superior a 15 días, se castiga con la pena superior en grado a la prevista para el tipo básico. 2. Secuestro ejecutando con simulación de autoridad o funciones públicas o la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Se impone la pena en su mitad superior a la que correspondería en los casos previstos en los artículos 163 y 164. 3. El reo de secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. En cuanto a los supuestos agravados de la conducta de no dar razón del paradero de la persona detenida, 1. Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección y 2. Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal con la intención de atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. Se castiga con la pena de prisión de 20 a 25 años.
Y respecto a los actos preparatorios, en el artículo 168 se castiga la provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos de detenciones ilegales y secuestros con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada al delito de que se trate. Tercera parte, amenazas. El bien jurídico protegido es la libertad individual en su aspecto de libertad en la formación de la voluntad de actuar o no actuar y hacerlo del modo o la forma que el sujeto decida. Se ve afectada la libertad de decisión del sujeto respecto a la realización de una acción porque se lleva a cabo una intimidación sobre el sujeto que va a tomar una decisión. La naturaleza de los delitos de amenazas es una cuestión debatida. Parte de la doctrina y el Tribunal Supremo consideran que son delitos de mera actividad, en cuyo caso se consuman con el hecho de proferir la amenaza y que llegue a conocimiento del destinatario. Otro sector doctrinal considera que son delitos de resultado y para su consumación no es suficiente con el mero conocimiento de la amenaza, sino que es preciso algo más. Y otro sector los califica teniendo en cuenta si la amenaza es condicional o no, de tal forma que las amenazas condicionales se configurarían como delitos de resultado y las no condicionales como delitos de mera actividad. La conducta típica consiste en amenazar con causar un mal. La clase de mal con la que se amenaza dará lugar a los distintos tipos de delitos de amenazas. La amenaza de causar un mal debe ser real, seria y perseverante. El mal con el que se amenaza debe ser futuro y posible, que depende de la voluntad del sujeto activo y que intimida al sujeto pasivo. Para calificar los hechos o expresiones proferidas como constitutivas del delito de amenazas, hay que tener en cuenta la persona que las profiere, los antecedentes, la ocasión, lugar y tiempo en que se llevan a cabo los hechos anteriores o simultáneos y los posteriores. Se amenaza con causar un mal que puede ser constitutivo de delito o no. Si el mal con el que se amenaza no es constitutivo de delito, puede ser lícito o ilícito. El mal con el que se amenaza debe ser concreto y determinado. Son delitos dolosos y la consumación del delito tiene lugar cuando el delito llega a conocimiento del sujeto pasivo, y así lo considera también la jurisprudencia. Apartado 1. Amenazas graves. Subapartado 1. Amenazas de un mal constitutivo de delito. El tipo básico se encuentra en el artículo 169 y castiga al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. La redacción del precepto no es muy afortunada y la doctrina se encuentra dividida respecto a si es necesario para que la conducta se incluya en este tipo, que se amenace con causar uno de los delitos que enumera el artículo de forma taxativa, o bien es una enumeración meramente a tipo de ejemplo y se admitiría la amenaza de cualquier tipo de delito. Sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo es el que recibe la amenaza y que sobre él puede recaer el mal, el delito con que se amenaza, o puede hacerse a su familia o a otras personas vinculadas íntimamente con él. No podrán ser sujeto pasivo del delito aquellas personas que no tienen capacidad para enterarse de las amenazas o comprenderlas. La conducta típica consiste en manifestarle al sujeto pasivo directamente o por otro medio eficaz para que llegue a su conocimiento la intención de causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal constitutivo de delito de homicidio, lesiones, aborto,
contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. El mal con el que se amenaza debe ser futuro. Si fuera inmediato sería intimidación, real y concreto, y además debe ser constitutivo de delito y tener la suficiente entidad para causar inquietud, intranquilidad en la persona que recibe la amenaza porque tenga cierta seguridad o certeza de que pueda llevarla a cabo. Tiene que cumplir estos requisitos, pero no es necesario porque no lo exige el tipo que el sujeto que recibe la amenaza se sienta intimidado o tenga miedo de la amenaza. Veamos un ejemplo. Martín se encontraba sobre las 13 horas del día 9 del 5 del 2020 en la estación de tren de Entrevías de Madrid. Fue requerido por los vigilantes de seguridad, entre los que se encontraba Bernarda, al no portar ni billete ni mascarilla. Le impidieron acceder al interior del vagón. Martín exhibió un cuchillo de cocina de sierra con el mango marrón, manifestando a Bernarda que si no le dejaba subir le iba a desfigurar la cara. Se condenó a Martín como autor responsable de un delito de amenazas del artículo 169. Solo es posible la conducta dolosa. Es un delito intencional. El sujeto que realiza la amenaza es consciente de que amenaza con un mal que constituye un delito. La consumación se produce cuando el sujeto activo comunica al sujeto pasivo o pone en su conocimiento el mal constitutivo de delito que piensa infligir a esa persona o a su familia o a otra persona a la que está íntimamente vinculado. La tentativa es posible en este delito, que se apreciaría en los casos en los que la amenaza no llegue al conocimiento de la persona a la que iba dirigida. Las clases de amenazas graves de un mal constitutivo de delito son dos: condicionales y no condicionales. Son condicionales si se realiza la amenaza exigiendo una cantidad de dinero o cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, distinguiéndose entre 1. Si ha conseguido su propósito, se castiga con la pena de prisión de 1 a 5 años, y 2. Si no ha conseguido su propósito, se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Para un sector de la doctrina, las amenazas condicionales serían un delito de resultado. Se exige al sujeto pasivo que cumpla una condición, que realice una actividad. Para el sector de la doctrina, que considera las amenazas como un delito de mera actividad, en el caso de las amenazas condicionales, la exigencia de una condición se trataría de una condición objetiva de punibilidad, de ahí que se establezca una pena diferente según se haya realizado o no la condición exigida. Se contemplan supuestos agravados en el artículo 169 si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos. Se castiga con la pena señalada al caso concreto en su mitad superior. Y la segunda clase de amenazas graves son las no condicionales, si la amenaza no ha sido condicional. Recogidas en el artículo 169.2, se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Este tipo es un delito de simple actividad y se consuma con la realización de la acción, con proferir la amenaza y que ésta llegue a conocimiento del sujeto pasivo. Y en cuanto al supuesto agravado, recoge el artículo 170.1 que si las amenazas de un mal que constituye delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en cada uno de los casos. La amenaza se dirige a una colectividad, a un grupo de personas, pero tienen que individualizarse los sujetos concretos que se sienten amenazados.
Subapartado 3. Amenazas terroristas. En el artículo 170.2 se castigan con la pena de prisión de 6 meses a 2 años a los que, con la finalidad de atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas. Esta agravación no responde a la estructura típica de los delitos de amenazas, debido a que la acción no se dirige contra una persona concreta, sino que se dirige a un grupo indeterminado de personas para que públicamente las organizaciones o grupos terroristas manifiesten su intención de llevar a cabo acciones violentas. Veamos ahora la amenaza de un mal no constitutivo de delito. En el artículo 171.1 se castigan las amenazas de un mal que no sea constitutivo de delito, atendiendo a su gravedad y a las circunstancias del hecho, si se exigiera una condición que no consista en una conducta debida. Las amenazas de un mal no constitutivo de delito tienen que ser condicionales, ya que no se castigan las amenazas no condicionales. El mal con el que se amenaza puede ser lícito o ilícito. La exigencia de cumplimiento de una conducta debida no constituye delito de amenazas. Veamos un ejemplo. Existe una conducta debida en los casos en los que se le exige a una persona cumplir un contrato. Por ejemplo, el arrendador de una vivienda que exija al arrendatario el pago del alquiler y le indica que si no lo hace lo demandará. Del cumplimiento de un deber, de una obligación aceptada por el sujeto pasivo. Se distingue para la determinación de la pena. 1. Si no ha conseguido su propósito, se impondrá la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Y 2. Si ha conseguido su propósito, se impondrá la pena anterior en su mitad superior. Respecto al chantaje, recogido en el artículo 171.2, si alguien exigiere a otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés. La condición tiene un contenido económico. La persona a la que se amenaza debe cumplir la condición exigida, la entrega de una cantidad o recompensa, pues en caso contrario se vería afectada su fama o crédito por la divulgación de hechos no conocidos de su vida privada o familiar. En cuanto al concurso de normas penales, si lo que se amenaza con difundir es constitutivo de delito, se aplicará el delito previsto en el artículo 169.1 por la relación de especialidad. Los requisitos para la apreciación de estas amenazas condicionales, denominadas chantaje, por exigir una cantidad económica para no hacerlo, son: a. Que se amenace con revelar hechos relativos a la vida privada o a las relaciones familiares. B. Que esos hechos no sean conocidos públicamente. Y C. Que puedan afectar a su fama, crédito o interés. No se requiere que efectivamente afecte a su fama, crédito o interés. Se recoge una posibilidad, no se exige que efectivamente ocurra así. Distinguiéndose a efectos de imposición de la pena: 1. Si se ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, se castiga con la pena de prisión de 2 a 4 años. El Código establece la misma pena tanto si consigue la entrega de toda la cantidad exigida como de una parte, lo que no es justo ni proporcionado, pero la determinación de la pena la realizará el juez, que tendrá en cuenta esta circunstancia para imponer una mayor o menor duración de la pena, siempre que así lo considere oportuno y adecuado.
Y 2. Si no se ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, se castiga con la pena de prisión de 4 meses a 2 años. Son frecuentes los delitos de chantaje y en muchos casos el sujeto activo consigue su propósito y la víctima paga la cantidad exigida ante el temor a que cumpla su amenaza y revele sus secretos que podían causarle perjuicios. Ante la situación en la que se encuentra la víctima del chantaje, sería admisible que reaccionara frente al mismo y se admitiera la legítima defensa. Veamos un ejemplo. Isabel, aprovechándose de que disponía de la clave de la caja fuerte del presidente de El Cobrador del Frac, don Humberto, se apoderó de un pendrive que ahí se guardaba y que contenía unas imágenes tomadas en la fiesta de cumpleaños del señor Humberto. Desde que dispuso del pendrive, Isabel empezó a exigir dinero al señor Humberto a cambio de no difundir el vídeo, obteniendo a causa de su insistente presión diversas cantidades de dinero. Fue condenada como autora de un delito de amenazas condicionales. Y en cuanto a la procedibilidad, recoge el artículo 171.3 que si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiera amenazado, salvo que estuviere castigado con pena de prisión superior a 2 años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en 1 o 2 grados. Es un incentivo que establece el legislador para conocer y castigar el delito de chantaje. De esta forma, las personas chantajeadas no serán acusadas del delito que han cometido y que es el objeto del chantaje. De la amenaza, quien lo conoce le amenaza con revelarlo si no le entrega la cantidad de dinero exigida si ponen en conocimiento de la autoridad que están siendo chantajeados. El legislador establece que el Ministerio Fiscal no presente denuncia o no persiga el delito del que ha tenido conocimiento por ser objeto del delito de chantaje, si la pena con la que está castigado es inferior a los 2 años de prisión. En virtud del principio de oportunidad procesal, se otorga al Ministerio Fiscal la posibilidad de que renuncie a perseguir el delito. Si el delito está castigado con una pena superior a los 2 años de prisión, se iniciará su persecución, pero se le rebajará la pena prevista para este delito en 1 o 2 grados. Apartado 2. Amenazas leves. Subapartado 1. Amenazas a esposa, a mujer ligada al autor por una análoga relación de afectividad o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. En el artículo 171.4 se castiga al que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Se trata de un delito menos grave. Sujeto activo solo puede ser el hombre que esté o haya estado casado con la mujer que recibe las amenazas o haya mantenido una análoga relación de afectividad con ella o que conviva con una persona especialmente vulnerable. Sujeto pasivo únicamente puede ser la esposa o exesposa del autor o mujer con la que mantenga o haya mantenido una análoga relación de afectividad o una persona especialmente vulnerable que conviviera con el autor. Veamos un ejemplo. Constanza fue pareja sentimental de Juan, con el que tuvo 5 hijos.
Juan efectuó una llamada telefónica a su hija menor, Mariana, de entonces 15 años de edad, recriminándole no haber asistido al entierro de su tío, contestándole la menor que no tenía dinero para ello, diciendo el acusado con ánimo de atemorizar a la menor que igual que le he enterrado a mi hermano, te voy a enterrar a ti y a tu madre. La menor colgó el teléfono y transmitió a su madre lo que su padre le había comunicado, ocasionando a Constanza el correspondiente temor. Se condenó a Juan como autor de un delito de amenazas a su expareja previsto en el artículo 171.4. Supuesto agravado. Si las conductas se realizan en presencia de menores o tienen lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, será castigada con las penas previstas en los dos casos anteriores en su mitad superior. La agravación tiene un fundamento diferente en cada uno de los supuestos. En el primer caso, en presencia de menores, se justifica el incremento de la pena por la mayor vulnerabilidad de los menores a los que se puede causar un grave perjuicio si presencian estos hechos. En el segundo caso, si se realiza en el domicilio de la víctima, puede aumentar el efecto negativo sobre la salud de la víctima. Y en el caso de quebrantar una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, se justifica la agravación porque se desobedece una orden judicial. Y en cuanto al supuesto atenuado, el artículo 171.6 recoge que el juez o tribunal, razonándolo en la sentencia, podrá rebajar la pena en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Es una atenuación facultativa. Subapartado 2. Amenazas realizadas con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior. En el artículo 171.5 se castiga al que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior, con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años. Sujeto activo será la persona que mantenga las relaciones recogidas en el artículo 173.2 con los sujetos pasivos. Las personas que pueden ser sujetos pasivos de este delito son los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente o sobre menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Se trata de un delito menos grave.
Y en cuanto al supuesto agravado, si las conductas anteriores se realizan en presencia de menores o tienen lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, será castigado con las penas previstas en los dos casos anteriores en su mitad superior. La agravación tiene un fundamento diferente en cada uno de los supuestos. En el primer caso, en presencia de menores, se justifica el incremento de la pena por la mayor vulnerabilidad de los menores a los que se puede causar un grave perjuicio si presencian estos hechos. En el segundo caso, si se realiza en el domicilio de la víctima, puede aumentar el efecto negativo sobre la salud de la víctima. Y en el caso de quebrantar una pena del artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, se justifica la agravación porque se desobedece una orden judicial. El supuesto atenuado se recoge en el artículo 171.6. El juez o tribunal, razonándolo en la sentencia, podrá rebajar la pena en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho. Podrá imponer la pena inferior en grado. Es una atenuación facultativa. En cuanto a la amenaza leve a otras personas, el que de modo leve amenace a otro fuera de los casos anteriores, se prevén dos supuestos atendiendo al sujeto pasivo. 1. Si el sujeto pasivo es cualquier persona, se castiga con la pena de multa de 1 a 3 meses. En este caso se recoge una condición objetiva de perseguibilidad. Solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Veamos un ejemplo. Eutimio instaló un negocio de bar en el local situado inmediatamente debajo del domicilio de Cecilio y posteriormente una terraza que ha venido causando molestias a los vecinos por los ruidos. Cecilio pretendía que se cerrara el negocio y se dirigió a Eutimio con insultos y le dijo: «Tengo una escopeta y cualquier día te pego un tiro», expresiones que había proferido en otras ocasiones. Se condenó a Cecilio como autor criminalmente responsable de un delito leve de amenazas leves. Y 2. Si el sujeto pasivo fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. Se castiga con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, esta únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84 del Código Penal. Cuarta parte, coacciones. El bien jurídico protegido es la libertad de obrar de las personas, la libertad de decidir si realizan una acción o no, la capacidad de decidir libremente si actúa o si omite una acción. Sujeto activo puede ser cualquiera y sujeto pasivo podrán serlo aquellas personas que tienen capacidad para ser coaccionados. No pueden ser coaccionados los niños pequeños ni los que carecen de la capacidad para comprender el alcance de los hechos. Apartado 1. Coacciones. El tipo básico se recoge en el artículo 172.1, al que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. Para la imposición de la pena se tendrá en cuenta la gravedad de la coacción o de los medios empleados. La conducta típica la tiene que realizar una persona sin estar legítimamente autorizado para hacerlo. Es alternativa y reviste dos modalidades:
A. Impedir la realización de una acción que no está prohibida por la ley. Y B. Obligar a efectuar lo que el sujeto no quiere realizar, sea justo o injusto. Ambas conductas deben realizarse con violencia sobre el sujeto pasivo. Si no concurre la violencia, no se puede apreciar el delito de coacciones. Veamos un ejemplo. Indalecio se acercó a María Inmaculada, que se encontraba sentada junto a su amiga Elena en un banco situado en la zona peatonal, y se sentó entre las mismas con ánimo libidinoso porque quería mantener relaciones sexuales. Tras un pequeño forcejeo entre María Inmaculada e Indalecio, María Inmaculada y su amiga procedieron a abandonar el lugar, pidiendo a Indalecio que las dejara tranquilas, pese a lo cual él mismo siguió tras ellas. Indalecio agarró fuertemente a María Inmaculada, tirándola sobre un banco e inmovilizándola con el brazo izquierdo, pudiendo finalmente María Inmaculada librarse del acusado y escapar del lugar de los hechos. La doctrina y la jurisprudencia han admitido que la violencia se puede ejercer directamente sobre el sujeto pasivo, como a través de otras personas o cosas, para obligarle o impedirle realizar una acción. Sin embargo, esta opinión no es mayoritariamente aceptada, considerando que en los casos en los que la violencia se ejerce sobre otra persona para impedir la realización de una acción por el sujeto pasivo, o bien para obligarle a realizar una acción, nos encontraríamos ante un delito de amenazas, pues no existe la violencia física directa sobre el sujeto pasivo, sino una intimidación sobre su voluntad al ejercer la violencia sobre otra persona o cosa. La distinción en estos supuestos entre amenazas y coacciones no siempre es nítida, y en algunos casos la doctrina y la jurisprudencia han admitido para la apreciación del delito de coacciones tanto la violencia física como la intimidación. La conducta es dolosa y no admite la comisión con dolo eventual. La consumación tiene lugar cuando el sujeto realiza el acto que no quiere ejecutar, o bien cuando se le impide realizar la acción que no está prohibida por la ley. Es posible la tentativa, que se apreciará cuando el sujeto pasivo no llega a realizar la acción a la que le obligan, o bien no consiguen impedir que realice la acción que no estaba prohibida por la ley. Los supuestos agravados son: 1. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código. Con esta última disposición se está recogiendo la resolución de un concurso de leyes, pues existen derechos fundamentales que están protegidos en otros preceptos del Código Penal. Los derechos fundamentales son los recogidos en la Constitución. 2. Cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses en su mitad superior. Los actos dirigidos a impedir el legítimo disfrute de la vivienda pueden consistir en actos de hostigamiento que impiden o dificultan la capacidad de autodeterminación de las personas. Se trata de prácticas abusivas que impiden el legítimo disfrute de la vivienda y con las que se afecta a la libertad de la víctima, a su voluntad y a su libertad de obrar, ya que influyen en sus decisiones y actuaciones respecto al disfrute y uso de la vivienda. Puede plantearse la apreciación de un concurso de delitos entre este tipo agravado de coacciones y el delito de acoso inmobiliario previsto en el artículo 173.1, y se trataría de un concurso ideal de delitos. Apartado 2. Coacciones leves. Subapartado 1. Por razón de género o especial vulnerabilidad de la víctima.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género introdujo modificaciones en el delito de coacciones en virtud de la relación existente entre sujeto activo y pasivo del delito. El tipo básico se recoge en el artículo 172.2 y se castiga al que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Existe supuesto agravado si el delito se perpetra en presencia de menores o tenga lugar en el domicilio común o en domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. Se castiga con la pena prevista para el delito en sumidad superior. En cuanto al supuesto atenuado, el juez o tribunal, razonándolo en la sentencia, podrá rebajar la pena en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho. Se castiga con la pena inferior en grado. Y en cuanto a otros supuestos de coacciones leves, en el artículo 172.3 se recogen los supuestos subsidiarios de coacciones, las coacciones leves no comprendidas en los supuestos anteriores, y prevé 2 supuestos atendiendo al sujeto pasivo. 1. Si el sujeto pasivo es cualquier persona, se castiga con la pena de multa de 1 a 3 meses. En este caso se recoge una condición objetiva de perseguibilidad. Las coacciones leves solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Y 2. Si el sujeto pasivo fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. La pena es localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses. Esta únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a la que se refiere el párrafo anterior. Quinta parte, matrimonios forzados. El tipo básico se integra por 2 conductas delictivas. A. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio. Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y 6 meses o multa de 12 a 24 meses según la gravedad de la coacción o los medios empleados. Este comportamiento supone un ataque a la libertad personal referida a la libertad de decisión de contraer matrimonio, así como a la autonomía para elegir a la persona con la que se desea casarse, tipificado como un tipo especial de coacciones. Se trata de un delito común, ya que los sujetos activos y pasivos pueden ser cualesquiera, siempre que sean mayores de edad, pues si la víctima fuera menor de edad, se aplica el tipo agravado. La conducta típica consiste en el ejercicio de intimidación grave o violencia. Si la intimidación no es grave, no será constitutiva de este delito, pero podría aplicarse el tipo básico del delito de coacciones o bien un delito de coacciones leves. La intimidación grave o la violencia han de ejercerse para obligar a una persona a contraer matrimonio contra su voluntad. La intimidación grave o la violencia puede ejercerse sobre uno de los contrayentes o sobre los dos.
Si es sobre los dos, habría que apreciar dos delitos. La violencia o intimidación grave la puede ejercer uno de los contrayentes sobre el otro o bien una tercera persona o varias. Si no existe oposición de la víctima a contraer matrimonio, la conducta no será típica. No se exige que el matrimonio se celebre en España, ya que puede tener lugar en otro país. La consumación tiene lugar cuando se celebra el matrimonio, por lo que cabe apreciar la tentativa si se ejerce la intimidación grave o la violencia y el matrimonio no llega a celebrarse. Si el matrimonio se celebra en España, sería nulo según lo establecido en el artículo 73 del Código Civil en sus números primero, el matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, y quinto, el contraído por coacción o miedo grave. Podrá apreciarse un concurso de delitos si al ejercer la violencia se causan lesiones. Se aprecia un concurso de leyes entre el delito de coacciones y el de matrimonio forzado, siendo ley especial el delito de matrimonio forzado. Si se aprecia que existe también un concurso de leyes entre este delito y el delito de amenazas, si se resuelve por el principio de especialidad, siendo ley especial el delito de matrimonio forzado, la pena a imponer en el caso de amenazas de un mal constitutivo de delito si no contrae matrimonio sería inferior a la pena establecida para el delito de amenazas graves. Y la segunda conducta delictiva es quien, con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo. Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y 6 meses o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o los medios empleados. La conducta típica reviste dos modalidades. Es un tipo alternativo. Requiere la utilización de la violencia, intimidación grave o el engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al territorio español, con la finalidad de obligar a otra persona a contraer matrimonio, que constituye un elemento subjetivo del tipo. El delito se consuma en la primera modalidad cuando, realizadas las acciones utilizando los medios descritos, la persona abandona el territorio español, y en la segunda modalidad si no regresa, admitiéndose en los dos casos la tentativa. No se requiere para la consumación del delito que se llegue a celebrar el matrimonio, ya que el tipo solo exige que se realicen los hechos con dicha finalidad. Es un delito de resultado cortado. Esta conducta puede plantear problemas concursales con el delito de trata de seres humanos recogidos en el artículo 177 bis del Código Penal. Apartado 2. Supuesto agravado. Si la víctima fuera menor de edad, se castiga con la pena recogida en el tipo básico en la mitad superior. Se aplica si la víctima es menor de 18 años. La edad a la que se puede contraer matrimonio en nuestro país son los 16 años. Apartado 3. Disposiciones de carácter civil. El artículo 172 bis 4 dispone que en las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán en su caso los que procedan en orden a la declaración de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a la filiación y fijación de alimentos. Sexta parte. Acoso. El bien jurídico protegido es la libertad en sus aspectos de libertad de obrar, de decidir lo que se hace o las decisiones que se toman. También pueden verse afectados otros bienes jurídicos como la integridad moral, el honor, la intimidad e incluso la seguridad.
Apartado 1. Acoso. El tipo básico se recoge en el artículo 172 ter 1. El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes y de esta forma altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. 1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. 3. Mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Y 4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Se castiga con la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. Sujeto activo puede ser cualquiera, igual que el sujeto pasivo, ya que se trata de un delito común. La conducta de acoso consiste en llevar a cabo sobre otra persona la forma insistente y reiterada, lo que implica la repetición de actos, el hostigamiento continuado, por lo que la realización de un solo acto no será suficiente para constituir el delito de acoso. En el tipo no se determina cuántos actos serán necesarios para considerar que existe reiteración y esto quedará a la determinación por los tribunales. La conducta debe consistir en la realización de alguna de las siguientes acciones recogidas en el Código Penal. 1. La vigilancia, la persecución o la búsqueda de una cercanía física con la persona. 2. Establecer o intentar establecer contacto con la persona a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Se equipara la conducta consumada a la intentada. En este supuesto se incluirían las llamadas telefónicas, los contactos a través de las redes sociales, el envío de documentos con mensajes por correo postal, correo electrónico o mensajes enviados a través de terceras personas que los transmiten a la persona destinataria del acoso. 3. El uso indebido de sus datos personales para adquirir productos o mercancías o contratar servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4. Atentar contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Cualquiera de estas conductas debe realizarse sin estar legítimamente autorizado, ya que si existiera autorización la conducta no sería típica. Es un delito de resultado, ya que el tipo exige para que el delito se consume que las acciones de acoso realizadas tengan como resultado la alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, concepto indeterminado y de gran amplitud. Queda a la apreciación de los tribunales los casos en los que la conducta de acoso ha producido una grave alteración de la vida cotidiana. No se incluirían en el tipo las molestias leves que generan un temor en la víctima. Cabe la tentativa en los casos en los que se llevan a cabo los actos de hostigamiento, pero no se consigue alterar gravemente el desarrollo normal de la vida cotidiana del sujeto pasivo. Veamos un ejemplo. Inés era pareja sentimental de Tomás. De 2015 a 2017 realizó con respecto de Claudia, hermana de Tomás, numerosas publicaciones en Facebook, haciendo alusión a la vida personal de Claudia. A consecuencia de los anteriores hechos, Claudia se vio sometida a una situación de angustia, teniendo que salir a la calle acompañada y planteándose la posibilidad de renunciar a una oferta de empleo a pesar de llevar un tiempo desempleada, viviendo atemorizada respecto de Inés, de modo que tuvo que cambiar sus hábitos de vida. Se condenó a Inés como autora de un delito de acoso. Los supuestos agravados son los siguientes. 1. Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años.
La agravación se fundamenta en la especial vulnerabilidad de la víctima del sujeto pasivo que se encuentra en alguno de los tres casos que se recogen por ser menor de 18 años, por padecer una enfermedad o por razón de la situación en la que se encuentre. 2. Si el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, se castiga con la pena de prisión de 1 a 2 años o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días. En este caso no será necesaria la denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Se recoge una regla concursal en el apartado 3 del artículo 172 ter, en el que se expone que se impondrán las penas previstas en este artículo sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. Respecto de la perseguibilidad, se exige una condición objetiva de perseguibilidad prevista en el artículo 172 ter 4, que establece que los hechos descritos en este artículo solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Apartado 2. Acoso por utilización de la imagen. En el artículo 172 ter 5 se castiga al que sin consentimiento de su titular utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contacto o cualquier medio de difusión pública, ocasionándole a la misma situación de acoso, hostigamiento o humillación, con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. La conducta típica consiste en utilizar la imagen de una persona sin su consentimiento para uno de estos fines. 1. Realizar anuncios. 2. Abrir perfiles falsos en redes sociales, páginas de contactos o cualquier medio de difusión pública, y estas acciones tienen que provocar en la víctima una situación de acoso, hostigamiento o humillación. Se configura como un delito de resultado. Si existe consentimiento de la víctima para realizar estas acciones, la conducta será atípica. Para la consumación es necesario que la víctima se encuentre acosada, hostigada o humillada. Si realiza la conducta y no se produce el resultado, quedaría en grado de tentativa. En cuanto al supuesto agravado, si la víctima del delito es un menor o una persona con discapacidad, se aplicará la mitad superior de la condena. Apartado 3. Acoso para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Se introduce esta forma específica de acoso para proteger tanto la libertad de decisión de la mujer embarazada de abortar como la libertad de los profesionales sanitarios que en el ejercicio de su profesión realizan abortos. Subapartado 1. Acoso a la mujer embarazada. Se castiga en el artículo 172 quater 1 al que, para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. La conducta consiste en realizar actos de acoso sobre la mujer embarazada. Estos actos pueden consistir en actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos, y se exige que se realicen con una finalidad que constituye un elemento subjetivo del injusto, que es poner traba para que aborte. El delito se consuma con la realización de los actos de acoso sobre la mujer embarazada con la finalidad de poner trabas al aborto. Es un delito de mera actividad. Subapartado 2. Acoso a los profesionales sanitarios. Se castiga en el artículo 172 quater 2 a quien con actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional
o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Sujeto activo puede ser cualquiera, ya que es un delito común. Sujeto pasivo serán los trabajadores del ámbito sanitario que en su ejercicio profesional privado o en el ejercicio de su función pública fueran a practicar abortos y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo. La conducta consiste en realizar actos de acoso bien sobre los profesionales sanitarios que realizan abortos en el ejercicio de su profesión o función pública, tanto en el ejercicio privado de su labor sanitaria como en el ejercicio público, o bien sobre los facultativos o directivos de los centros habilitados para la interrupción del embarazo. Los actos de acoso que pueden llevarse a cabo sobre estos profesionales son los mismos que los realizados sobre la mujer embarazada. Asimismo, se exige que se realicen con la misma finalidad, la de obstaculizar la práctica del aborto a la mujer o mujeres embarazadas, lo que constituye un elemento subjetivo del injusto. El delito se consuma con la realización de los actos de acoso sobre los trabajadores sanitarios, los facultativos o directivos de los centros habilitados para la interrupción del aborto, con la finalidad de obstaculizar estas prácticas. Es un delito de mera actividad. En cuanto a la prohibición de acudir a determinados lugares, se incluye en el artículo 172 quater 3 la posibilidad de que se pueda imponer en los supuestos de acoso para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo la pena de prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de 6 meses a 3 años. Los jueces podrán decretar la imposición de esta pena de manera facultativa y para ello tendrán en cuenta la gravedad de las conductas, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho. Y por último, respecto del concurso, en el apartado 4 del artículo 172 quater se recogen las reglas para la apreciación del concurso de delitos y establece que las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. Estos supuestos de acoso son perseguibles de oficio. En el apartado 5 del artículo 172 quater se recoge que en la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representante legal.